Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me salí, no sé qué es lo que hice, me había perdido, no los encontraba, no podía entrar. Bueno, vamos a comenzar con los que están entonces. Esperé un ratito por las dudas si alguien más entraba, pero no importa. Hacemos clase con los que se presentaron. Fede González. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes el resto. Perfecto. Bien, hoy nos tocaría hablar en realidad, una parte de la última unidad, que es el tercer peronismo. Nos quedan dos grandes temas, pero no vamos a alcanzar a dar todo. Yo les puse en el campus que vamos a trabajar hoy la cuestión del tercer peronismo, es decir, el peronismo de los años 70, y el viernes me queda, aunque sea una presentación sobre la dictadura militar, el golpe de Estado del 76. Pero para el examen, por lo menos para el primer parcial, para los que se presenten ahora, es hasta hoy. Ya lo que demos el viernes no se incluye ahora. A lo mejor se incluye después para el integrado o lo que sea para más adelante, pero no ahora. Y el viernes también les tengo que mandar las consignas para el parcial. Entonces, ustedes saben que, según lo que estábamos viendo la clase pasada, el golpe de Estado de la Revolución Argentina había intentado perpetuarse políticamente. Estoy mirando el celular para poner a grabar, ¿eh? Y eso lo intenta a través del general Lanusse, Alejandro Agustín Lanusse, con el llamado al Gran Acuerdo Nacional. Ese llamado es un fracaso para los militares, y por tanto, cuando se llama a elecciones, van a necesitar dos cosas. Por un lado, acordar con Perón, y por otro lado, eliminar su propia candidatura, que es lo que mencionábamos y ahí habíamos quedado la vez pasada, en la circunstancia que se llama a elecciones y el gobierno militar llama a elecciones, pero no se puede presentar el presidente que estaba en ese momento, es decir, el presidente militar de facto, que era Lanusse, y tampoco se podía presentar Perón porque pone la cláusula de la residencia, es decir, quien no estaba residiendo en el país por determinada cantidad de tiempo, no se permitía que se presentara a las elecciones. Ahí habíamos quedado la vez pasada, la creación del Frente Justicialista de Liberación Nacional. Aquí llega alguien más. ¿Qué tal, Micaela? Entonces teníamos el Fresilina y esa alianza que luego se convierte en Frejuli, el Frente Justicialista de Liberación, que es el que representa a los sectores justicialistas y el que va a llevar como candidato, no a Perón, por supuesto, entonces, a Héctor J. Cámpora. Ahí habíamos quedado la vez pasada. Y retomamos entonces ahora con el resultado de las elecciones. La idea es pasar revista entonces a este periodo o a las principales problemáticas. Ustedes tienen la bibliografía al respecto. Los primeros meses con Cámpora, luego la transición de Lastiri, el gobierno de Perón y el de su esposa María Estela Martínez, que hay una sucesión de circunstancias y de gobiernos muy breve, cada uno de ellos, entre 1973 y el golpe de Estado de marzo de 1976. En 1973, Perón era un hombre grande, más de 70 años, muchos esperaban en realidad que falleciera o que no ejerciera directamente el poder, y eso tanto de los propios como ajenos, digamos, ¿no? Desde distintos sectores. Sin embargo, quien acá impulsa, en todo caso, el llamado a elecciones, pero luego, a su vez, su propio ejercicio del poder, es el mismo Juan Domingo Perón, que va a llamar a una conciliación entre distintos sectores. Entonces,
Héctor J. Cámpora es apoyado y tiene una vinculación cercana con el sector que se conocía como la tendencia revolucionaria. Y nos paramos un ratito aquí para hacer un diagnóstico, algo que hemos mencionado en otras clases, pero lo ponemos para este momento histórico, cuáles eran los sectores que componían el peronismo, ¿no? Y quién era o dónde estaba la principal oposición en ese momento. Dentro del peronismo tenemos los sectores clásicos, es decir, los sectores políticos, el ala sindical, y otro grupo que no existía en los años 40-50, que es la juventud peronista. Juventud peronista de distintas extracciones, pero sobre todo el mayor número de montoneros, que, bueno, deriva de una posición, surgido como un pequeño grupo cercano a la Iglesia Católica, después gira a la izquierda y se incorpora en todo caso a la juventud peronista. Y otros sectores también más revolucionarios, además con los cuales Perón había un poco jugado, si se quiere la palabra, o había dialogado con una oposición más revolucionaria en el año 1971-1972. Esto por el lado de Héctor Cámpora. Se lo acompaña de un político más bien conservador, que era Vicente Solano Lima. Entonces, en este momento, además, decíamos, hay distintos sectores, políticos, sindical, la juventud peronista, pero para complejizar más las cosas, si uno quiere hablar del sector político, recuerden que tampoco era uniforme. El sector político podemos mencionar que existía una generación previa, digamos, la generación más grande, que había incluso participado durante los primeros gobiernos peronistas, después proscriptos y demás, y luego una nueva generación de políticos peronistas que se acercan al movimiento peronista después de 1955, en las circunstancias de la proscripción. Y surgen lo que en algún momento mencionamos, que eran los que se llaman neoperonistas, los nuevos peronistas, distintas denominaciones, incluso con partidos provinciales, ¿no? Hay grupos de Mendoza, grupos de San Juan, el Movimiento Popular Neuquino, Neuquén, en distintos sectores provinciales. Recuérdense que en los breves momentos en los cuales se puede participar en las elecciones durante los años 60 y también durante Frondizi, van a ir participando sectores peronistas, aun cuando no usen el nombre del peronismo. Bien, entonces hasta ahí más o menos un panorama que es complejo, porque lo que se pensaba en todo caso como digamos, la misión o la posibilidad que tenía el mismo Perón era la de conciliar los distintos sectores dentro de su propio movimiento, que tenían posiciones muy, muy diferentes y muy encontradas. Otra cosa que sucede también ya desde antes de las elecciones es el llamado a los distintos sectores socioeconómicos, podemos decir, representados por un lado por los trabajadores a través de la CGT. Esperen que admito. Hola Macarena, buenas tardes. Entonces, los trabajadores por la CGT y por los empresarios, acá lo que vamos a tener es la Confederación General Económica. Y acá introducimos a un personaje también que va a ocupar un lugar importante, sobre todo de la política económica, y que no era peronista específicamente, ¿no? Que es José Bergelbar, que va a ser el ministro de Economía. Ya desde antes de que triunfe en las elecciones la fórmula Cámpora-Solano Lima, hay reuniones entre ambos sectores, con la intención de preparar un pacto social, lo cual efectivamente se hace luego. Entonces, tenemos las elecciones, triunfo del Frente Justicia de Liberación. En la oposición, ¿quién estaba? Estaba sobre todo, distintos sectores, incluso partidos más de izquierda y demás, pero estaba sobre todo la Unión Cívica Radical, con Balbín, con Ricardo Balbín.
Ustedes saben que una de las circunstancias que suceden como novedad política en esta etapa es la reconciliación entre Perón y Balbín. Recuerden que Balbín había sido, dentro de la UCR, uno de los más opuestos al peronismo, más antiperonistas, posterior a 1955, del sector de la Unión Cívica Radical del Pueblo. En esta última etapa, en estos 10 meses que le quedaban de vida a Perón, una de las novedades políticas es su reconciliación con Balbín. Entonces, este pacto social es lo que se pensaba como estrategia para, digamos, enfrentar la situación socioeconómica, pero además para conciliar los distintos sectores. Cada vez que vamos avanzando en estos meses, ustedes tienen que pensar, en estos meses quiero decir, en la explicación de esta primera etapa, tienen que pensar en las ideas de Perón, pero del primer Perón, del Perón de 1946. Por ejemplo, la comunidad organizada, la armonía de clases, el Estado como mediador. Por tanto, el pacto social es reflejo de esta idea de armonía de clases, es decir, el trabajo y el capital mediados por el Estado, realizando un pacto. Entonces, triunfa en las elecciones la fórmula Cámpora. Bueno, acá se dan una serie de situaciones, hay 2 meses muy intensos en los cuales gobierna Cámpora y que Perón no está en el país. Acuérdense que Perón, después de ese regreso breve de 1972, volvió a España y no había regresado definitivamente a la Argentina, lo hace recién el 20 de junio. Entonces, en los primeros meses del gobierno de Cámpora, en principio ya se advierte los distintos sectores en pugna dentro del peronismo en el reparto de poderes dentro del Gabinete Nacional y en las gobernaciones provinciales. ¿Cómo tenía que ser el reparto de poder entre los distintos sectores? Político, sindical, la tendencia revolucionaria. Lo que advierten quienes estudian esa etapa es que ya desde ese momento, si bien hay un acercamiento muy fuerte de Cámpora a la tendencia revolucionaria, a la juventud peronista y demás, hay un reparto en el cual este sector no tiene los mejores lugares, digamos, no tiene el mismo peso que el sector político tradicional. Mayra, esperen que lea la pregunta. Una pregunta. La buena relación que usted menciona ahora entre Perón y Balbín es lo que hizo que la Unión Cívica Radical no quiera ir a segunda vuelta. En parte, pero además lo que hizo que la Unión Cívica Radical no vaya a segunda vuelta es por la diferencia en la cantidad de votos. Había muchas, por más que estaba habilitada la segunda vuelta, en ese momento, había mucha diferencia. Es decir, el cálculo político hacía que por más que hubiera segunda vuelta, no hubiera podido la Unión Cívica Radical, aunque hubiera tenido apoyo de otros sectores, acercarse al triunfo del Frejuli. Eso por un lado, y por otro, porque desde los distintos sectores de la UCR, dentro del peronismo, más que nada, el mismo Perón, pero también los sectores políticos más tradicionales, lo que abogaban era por una pronta asunción de las autoridades civiles. Una segunda vuelta electoral hubiera demorado bastante, ¿no es cierto? Pero además por esta situación, había un trecho largo, digamos, no podía acercarse. Y sí, como vos mencionas, también hay que considerar ese aspecto. Acuérdense que en historia, si bien es una ciencia, generalmente no tenemos una explicación, como sucede en todas las ciencias sociales. Entonces, considerar los distintos factores y, por supuesto, también el acercamiento entre Perón y Balbín, que ya se dio cuando Perón vino en 1972. De hecho, para terminar con esa respuesta, una respuesta más global, sería que en todo caso a Perón le fue mucho mejor en esta etapa. Le fue mucho mejor en esta etapa en su acercamiento a los otros sectores políticos que en lograr
el acercamiento entre los sectores de su propio partido. Lo dejamos planteado, Mayra, y después se ve. Chicos, pregunten cuando quieran, interrumpan, incluso pueden poner el micrófono. Estoy mirando. Bueno, a ver, no necesariamente tengo que seguir hablando todo el tiempo yo, ustedes vayan preguntando. En la medida de posible, yo se los respondo, si no lo discutimos y lo pensamos juntos. Entonces, volviendo a los primeros meses, ahí está Mayra, sí, a los primeros meses de gobierno, en estos meses, entonces, hay una fuerte radicalización política. Si bien yo les decía, pues, si uno cuenta, por ejemplo, la cantidad de gobernaciones que le tocó a uno, la cantidad de ministerios que le tocó a otro, la tendencia revolucionaria por ahí no tiene el mismo peso que los sectores políticos tradicionales, igualmente va a ser muy activa en estos meses. Bueno, hay varios episodios, por ejemplo, liberación de algunos presos políticos, ¿no?, que habían sido presos durante el gobierno militar. Después una, digamos, actuación bastante más importante de estos grupos, pero a la vez hay otras señales que nos estaban mostrando el peso que van a tener el sector político tradicional y el sector sindical. Por ejemplo, la ley de asociaciones profesionales. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, eso tiene que ver con el sindicalismo, porque habilita a un solo sindicato por rama, con su personería jurídica. Y a su vez, ese sindicato tenía la posibilidad de intervención en las seccionales. ¿Qué es lo que nos da esto? Un verticalismo bastante más fuerte y un apoyo, un predominio al sindicalismo peronista, que ya lo tenían, por supuesto, pero se apuntala a ese verticalismo y menos posibilidad de disidencias internas en todo caso. Eso es algo que refuerza el poder de los sindicatos. Vamos a ver si nosotros lo pensamos globalmente, estos 3 años tan intensos, con tanto movimiento, vamos a ver que en la última etapa, ya durante el gobierno de la que va a ser luego vicepresidente María Estela Martínez, cuando se va quedando sin apoyo, el único apoyo que le queda es el sindicalismo, ¿no?, que en todo caso va, algunos también dicen, bueno, no tuvo suficiente visión política también el sindicalismo como para advertir lo que se estaba viniendo, que era el golpe de Estado. Entonces, volviendo a este primer momento, tenemos esta ley de asociaciones profesionales que refuerza el sindicalismo peronista tradicional. Tenemos el primer pacto social. Yo les decía que se preparaba incluso desde antes el pacto social entre el sector laboral, el sector empresarial, pero también vamos a advertir en estos años que se van a firmar más de un pacto social, porque va a ir fracasando, digamos, el pacto social al calor de la conflictividad política. Y luego, también, cuando empiezan algunos problemas económicos. Hasta 1974 la situación económica no era compleja, sobre todo porque veníamos de una década de 1960 con una buena presencia internacional argentina en cuanto a las exportaciones, ingresos de divisas y demás. Digamos, es un momento de ascenso. Si lo vemos a largo plazo, en 20 años, esto dura hasta 1985, ¿no?, que es cuando hay una crisis muy fuerte de las exportaciones. Pero en el medio hay fluctuaciones, ¿no? Los que estudian economía, comercio internacional, saben muy bien que nunca hay un proceso lineal, ni de ascenso ni de caída, ¿no? Siempre hay fluctuaciones. En el medio hay una fluctuación, sobre todo acá sería fin del 74, en el 75, por reflejo de algo que pasaba afuera. Acuérdense que en 1973 está la crisis del petróleo a nivel internacional. Entonces eso también va a chocar a la Argentina con un poco de retraso. Sin embargo, bueno, eso cae en un país muy complejo
políticamente y con fuertes enfrentamientos, sobre todo en el seno del peronismo, como decíamos. Estos primeros meses, entonces, del gobierno de Cámpora no van a dictar la tónica de lo que seguía, porque no sé si ustedes recuerdan, o si alguno de ustedes recuerda cuál era la consigna al momento de las elecciones de Cámpora. ¿Alguien lo recuerda? Es muy conocido. Perón al gobierno, al revés, perdón. Ya le dije la respuesta. Cámpora al gobierno, Perón al poder. Perfecto, Mayra. Me confundí yo misma con mi pensamiento. Era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Ya le dije Perón al gobierno, bueno, sí, en efecto, después las elecciones. Entonces, siguiendo con esa consigna y además, bueno, como una estrategia del mismo Perón, ahora vamos a ver el regreso de Perón, lo que se va a producir entonces es, se fuerza la renuncia de Cámpora. Pero en el medio, digamos, tenemos la renuncia de Cámpora, llamado a elecciones, y la presidencia del mismo Juan Domingo Perón. Pero en el medio tenemos otra circunstancia, que es el regreso físico, digamos, el regreso al país de Juan Domingo Perón. Eso ocurre en junio de 1973, precisamente el 20 de junio. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo es que yo me recuerdo exactamente de la fecha? No necesariamente uno tiene que saberse la fecha exacta, pero ¿qué pasó? Acá hay una circunstancia muy, muy complicada que se produce exactamente ese 20 de junio, que es el enfrentamiento y la masacre de Seiza. A Perón se lo esperaba en Ezeiza, por tanto, se van a acercar a los bosques de Ezeiza distintas columnas de personas que lo apoyan a Perón y que lo van a esperar. Entonces, digo de esa manera porque ustedes imagínense columnas de personas tipo manifestación y lo que sea, hay un festival musical y demás con un escenario mientras se esperaba el regreso de Perón. Bueno, eso deriva en un fuerte enfrentamiento y ¿entre quiénes dirán ustedes? Bueno, entre distintos sectores del peronismo. Sobre todo es la derecha peronista, y acá hay otro personaje que yo no había introducido todavía porque les mencioné al ministro de Economía, pero me falta mencionar a otra persona que fue designada en el momento de conformar el gabinete de Cámpora como ministro de Bienestar Social. Y también es un personaje muy conocido y hay que ponerlo como otro de los personajes o actores sociales de la época. ¿Alguien recuerda quién era? Bueno, seguramente habrán oído hablar de José López Rega. Me estoy refiriendo a él, ¿no es cierto? Acuérdense, cuando yo les menciono distintos enfrentamientos dentro del peronismo, tenemos los sectores políticos, sindicales, la juventud, pero también tenemos, sobrevolando todo esto, un fuerte enfrentamiento entre la derecha peronista y la izquierda peronista, ¿no? José López Rega, representante de lo que sería la derecha peronista, un personaje, no vamos a hacer la biografía en este momento de López Rega, pero bueno, un personaje bastante oscuro que había sido secretario personal de Perón, antiguo policía acá en Argentina, y después es el que organiza la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, este movimiento paramilitar. En el escenario están los partidarios de López Rega, está la CGT, está José Ignacio Rucci, que era el secretario de la CGT. El escenario digo porque acuérdense, las columnas de manifestantes o de personas que esperaban a Perón se reúnen en un festival, además había un escenario. Desde ese escenario se dispara, le disparan a la multitud. Entonces, esta situación muy compleja, Perón acusó a los montoneros, sí. Perón acusó a los montoneros de los incidentes. Sí, hace una acusación también. A ver, es muy difícil y creo que la mayor parte de los autores, por ejemplo, yo les decía que lean ustedes Liliana de Riz,
Ricardo Sidicaro. Sidicaro se menciona poco el incidente porque él tiene una visión más de política económica, ¿no? En sí mismo, en realidad los únicos que realmente saben lo que pasó son las personas que estuvieron más cerca del escenario. Aparentemente, o bien se dispara desde el escenario hacia la multitud, o bien es la multitud no toda la multitud, algunos sectores montoneros que se enfrentan. Bueno, el caso que sucede en estación, pero no aterriza en Ezeiza, es decir, aterriza en la base del Palomar y se entrevista con los jefes militares, ¿no? Esto también va nos va a brindar una tónica un poco del ánimo o de los intereses del mismo Perón, de quién era el comandante del ejército en ese momento, Carcaño creo que era, y aterriza en la base, se refiere, pero en 2 palabras, solamente al incidente y se va, y al otro día, en realidad no hay una mención fuerte, al otro día da el primer mensaje así importante a la nación, Juan Domingo Perón, y no menciona para nada el suceso de Ezeiza. Recién lo va a mencionar bastante después en otra reunión, en otro discurso. Es decir, en el discurso que da el 21 de junio, uno puede ir siguiendo toda esta circunstancia desde 1972 o principios de 73 hasta la muerte de Perón, están recopilados todos los discursos. Yo no los tengo acá, en realidad, si no se los iría leyendo, porque están en unos libros que están en la oficina donde yo trabajo en Quilmes, hay una reproducción de todos los discursos, se pueden buscar por internet también. Yo generalmente uso los libros y los llevo a la clase. Los uso y se los voy leyendo un poco para seguir, porque a través de la palabra del mismo Perón se va viendo cómo va, digamos, posicionándose. Entonces, lo notable o lo que podemos nosotros destacar de ese discurso del 21 de junio es que, primero, no habla de lo que sucedió en Ezeiza, después más adelante sí va a, como dice Mayra, un poco va a acusar a Montoneros, más que nada a la juventud revolucionaria y demás. Pero en ese primer discurso fuerte a través de los medios de comunicación, lo que dice, ¿qué somos los peronistas? Los peronistas somos los que las 20 verdades del justicialismo dicen. Es decir, vuelve, las 20 verdades habían sido publicadas, si mal no recuerdo, en 1950, 1948 tenemos el manual de peronista y después las 20 verdades. En las 20 verdades se va a identificar, digamos, todos los postulados del peronismo o del justicialismo, del movimiento justicialista, entre ellos las banderas del peronismo. Lo único que va a cambiar luego en el discurso, no en el enunciado de las 20 verdades, ¿no? Pero un poquito después lo que va a cambiar Perón en este intento de reconciliación con los opositores y de ser él mismo una prenda de unión para los argentinos. Él se proponía, en todo caso, y lo veían de afuera también como eso, como una especie de prenda de unión que iba a poder pacificar los ánimos. Es que las 20 verdades dice que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Y ahí modifica un poco la redacción y dice, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Con ese espíritu que no va a lograr la propuesta, digamos. Pero entonces, en ese discurso, vuelve al discurso inicial del movimiento justicialista, llama al trabajo, llama a la conciliación, y un poco, y de aquí en más, a los sectores juveniles los va a mandar un poco a su casa, digamos, ¿no? Que pasó el momento de la revolución y demás, y ahora es el momento de trabajar y de, digamos, cumplir los postulados del justicialismo. A partir entonces de la presencia real de Perón en el país, se van a acelerar los acontecimientos. Esperen un segundo. Aquí venimos. Ahí está. Se van a acelerar los acontecimientos. Decíamos que el gobierno de Cámpora solamente dura prácticamente 2 meses y pico, hasta julio en realidad. En julio es que va a presentar la renuncia.
bueno, también urgido por las presiones desde los distintos sectores, sobre todo el sector sindicalista. Entonces presenta la renuncia Cámpora, Solano Lima, y queda a cargo de la presidencia quien era el yerno de López Rega, que es Lastiri, que era el presidente de la Cámara de Diputados. Queda a cargo de la presidencia. Bueno, acá entonces lo que nos está denotando un poco es cómo el ala derecha del peronismo va a ocupar cada vez más lugar. Se produce el nuevo llamado a elecciones y en este momento los distintos sectores un poco especulan sobre el futuro político, sobre todo a través de quién sería el vicepresidente de la nación. Por el lado de la oposición, un poco se piensa en Balbín, es decir, lo ideal como una forma Perón-Balbín para lograr la reconciliación. Dentro del mismo peronismo piensan en algunos otros personajes, este mismo general con el cual se había entrevistado Perón y que era designado por Cámpora, es decir, un general muy joven que había sido puesto al frente del ejército. De todos modos, a pesar de esas especulaciones, Perón se decide por su esposa, María Estela Martínez de Perón, que es conocida y ustedes la encontrarán muchas veces en los textos o incluso en distintas fuentes de época como Isabel Perón. María Estela Martínez de Perón en realidad es mucho más conocida como Isabelita Perón que como María Estela Martínez de Perón. No era una persona con experiencia política, digamos. Disculpen, no me pasa nada, no se me asusten, solamente estornudé. Es época de alergia y hoy no me tomé el antialérgico. Entonces, María Estela Martínez designada como vicepresidente, el mismo Perón entonces, ¿por qué opta? ¿No? Porque también, bueno, entre las preguntas que se le hacen desde el hoy al peronismo de esa época es, ¿no? ¿Por qué designa a su mujer si no era dentro del espectro de candidatos posibles quien tuviera alguna experiencia? Bueno, posiblemente, digamos, hay muchas explicaciones, posiblemente tiene que ver con, digamos, el papel que el mismo Perón se atribuía, decíamos hoy, de árbitro de la situación y de, en todo caso, no favorecer a uno u otro sector. Y brinda la vicepresidencia, el caso es que luego va a ser ella la presidenta. Entonces, a partir de ese momento, por supuesto triunfa con un fuerte, ahora sí, con un fuerte porcentaje, no es necesario ir a la segunda vuelta, nada por el estilo, y asume la presidencia en octubre, el 12 de octubre. Las relaciones con los distintos sectores del peronismo se van a hacer más complejas, sobre todo con los sectores más revolucionarios. Ya para este momento, la mayoría de los sectores más revolucionarios habían sido expulsados del gobierno, digamos, de gobernaciones o de ministerios. Y el gabinete y quienes lo acompañan en este periodo reflejan el vuelco hacia los sectores políticos, sectores sindicales. Antes de seguir por este lado, mencionamos un par de cosas. A ver, el texto de Ricardo Sidicaro, el que se llama Los Tres Peronistas, en ese texto Sidicaro, que es también hace, digamos, un politólogo, acuérdense que también tiene estudios sobre el Estado y demás, lo que hace es ver un poco la política socioeconómica y demás en el contexto general del tercer peronismo, pero además hace un análisis de los distintos grupos y cómo entran en acuerdos o en colisiones. Sidicaro dice que hay una corporativización de los sectores del Estado, de los distintos ámbitos del Estado. ¿Por qué dice eso? Porque están en el gabinete representados los dos grandes sectores. Hoy decíamos, el pacto social entre quiénes son, entre los trabajadores y los empresarios. Bueno, el sector empresario está representado por el ministro de Economía, José Bergelbar. Gelbar es de los pocos ministros que sobrevivió durante varias presidencias al mismo tiempo,
sucesivamente, no al mismo tiempo, ¿no? Cámpora, estuvo con Cámpora, con Lastiri, con Perón y unos meses todavía con María Estela Martínez de Perón. ¿Quién era Cámpora? Perdón, ¿quién era? La profesora está en noviembre, así que tengan paciencia. ¿Quién era Helvar? Helvar era quien había creado la Confederación General Económica de 1953. Luego, prohibida, disuelta, después del golpe de Estado de 55, puesta nueva en funcionamiento en la época del desarrollismo de Frondizi, y que representaba al empresariado nacional, sobre todo. No era un hombre que venía del peronismo, en realidad venía del Partido Comunista, aunque en general no hacía alarde sobre la superficie de eso. De hecho, en este periodo, por ejemplo, durante el Ministerio de Economía de Helvar va a haber un acercamiento a los países del este europeo, ¿no? A través de contactos que él tenía también a través del Partido Comunista. Cosa que tampoco era nueva porque los militares en el último periodo también se habían acercado a los países del este porque eran compradores de cereales, con una cuestión bastante más práctica que de afinidades ideológicas. Pero en este caso había una afinidad también. Entonces, por ese lado, nos dice Sidi Caro, son las corporaciones empresariales las que están dentro del Estado. Hay una particularidad, que cuando se firma el pacto social, el primer pacto social, acá la CGE representa también no solo a las empresas de capital nacional, sino a las grandes empresas de la Unión Industrial. Digamos, están todos del mismo lado. Y del otro lado también está presente una representación de la CGT en el Ministerio de Trabajo, a través de Otero, si mal no recuerdo el apellido, que era un abogado vinculado a la CGT. Entonces, lo que nos dice este autor es, estas dos corporaciones están en el Estado, pero a su vez llevan al Estado sus propios conflictos, ¿no? Por eso dice, hay una corporativización y llevan al Estado los conflictos de las corporaciones empresarias y también de las que representan a los trabajadores. ¿En qué consistía el pacto social? Hay una serie de enunciados generales que tienen que ver con el pleno empleo, la justicia social, la redistribución del ingreso, y también una cuestión que está vinculada con acuerdo de precios y salarios. Es decir, el primer acuerdo implica que durante 2 años los empresarios se comprometían a no aumentar los precios a partir de determinado momento, y los trabajadores se comprometían a no pedir aumento de salario luego de un primer aumento que hizo Cámpora. Decíamos que en realidad el pacto social va a ir fracasando, y muchas veces fracasa también por razones políticas más que económicas, porque al poco tiempo, y a medida que va cambiando políticamente, tanto los empresarios van a aumentar los precios como los trabajadores van a pedir aumento de salarios. Entonces se va a llevar a un aumento de la inflación. Con Perón se hace nuevamente el pacto social, se firma nuevamente el pacto social. En el momento de mayor adhesión al pacto, incluso del sector empresario estaban hasta los sectores agropecuarios, hasta los grandes, ¿no? Casi todos, ¿no? Había una especie de consenso de que de esa manera se va a lograr también más cierta pacificación. Después hay sectores empresarios más concentrados que se salen rápidamente, y más adelante, ya sin Perón en el gobierno, se va a salir todo el grupo de la Unión Industrial y finalmente sale la CGE y bueno, queda desvirtuado el pacto social. Entonces, ese es el pacto social, y ya les digo, el que lo va a intentar llevar adelante y el que va a permanecer a lo largo de varios gobiernos es sobre todo Helvar. Dentro de esto, y para cerrar un poco esta parte más de política económica, en todo caso económico-social, podemos considerar varias cosas, entre otras el anteproyecto de ley agraria, que es una cuestión que ustedes van a encontrar nombrada en casi todas las lecturas, en casi todas las bibliografías, donde retoma no solo la cuestión de la función social de la tierra, sino que es una
En realidad uno lo conoce como anteproyecto de ley agraria, pero sería varios proyectos. Entre otros, el impuesto a la renta normal potencial, que es una idea que ya venía en los años 20 en adelante. De vez en cuando se intenta poner en vigencia, no resulta normalmente. Y hay una fuerte apuesta a la reforma agraria, hay todo un clima latinoamericano al respecto. Sobre todo esto es apoyado desde la Secretaría de Agricultura por Horacio Giberti. Finalmente, también va a fracasar en este caso, o sea, se logra aprobar una parte solamente de esta legislación y poner en vigencia muy poco, porque ya después tenemos la muerte de Perón y los conflictos que inauguran, digamos, o que se van a profundizar durante el gobierno de Isabel Perón, y el avance de las derechas en todo caso. Volviendo al mismo Perón y a la vinculación con los distintos sectores, decíamos entonces hace un ratito que la relación con la juventud peronista y sobre todo con Montaner se hace bastante más compleja. En esta primera época del gobierno de Perón tenemos el asesinato de José Ignacio Rucci, al cual los montoneros le atribuían la masacre de Ezeiza. Bueno, en un lenguaje muy gráfico de la época se decía que Montoneros le echó sobre la mesa, en todo caso, el cadáver de Rucci a Perón. Y en los mismos discursos de Perón se va a advertir esto que yo les mencionaba, del volver a este primer justicialismo, a estas primeras banderas, y continuamente asignarles un lugar a los jóvenes, que desarticulado, se terminó el momento de la revolución, se terminó ese momento de ebullición, es momento de irse a trabajar, es momento de irse a estudiar. Y el mayor enfrentamiento es el más conocido, que seguramente todos ustedes habrán oído hablar, que ya es en el año 1974. Ustedes saben que Perón fallece en julio de 1974. Entonces el mayor momento de conflictividad es el 1 de mayo de 1974, la concentración en Plaza de Mayo, donde, bueno, la tendencia revolucionaria se va, deja vacía la plaza, Perón les dice jóvenes imberbes, digamos, esa es la ruptura final, y en ese momento entonces Montonero deja de estar como actor político legítimo, en todo caso, pasa a la clandestinidad y nuevamente a acciones guerrilleras, cosa que había suspendido en el momento en que había ganado las elecciones Cámpora. Quienes nunca habían en realidad adherido al peronismo hago esta salvedad porque es diferente, el caso del ERP, ¿no? El ERP no es peronista, el ERP no había adherido y mantiene esa posición en todo caso. A ver, ¿qué pasa a partir de ahí? A partir de ahí se van a acentuar los enfrentamientos, y llega un momento, si uno sigue un poco el transcurso, primero que se desvirtúa nuevamente el pacto social, se va a alejar el sector empresario cada vez más del pacto social. Por otro lado, en lo político, el mismo Perón, lo que dice uno de los últimos discursos, lo que dice, en estas circunstancias ni Perón es Perón, ¿no? Es decir, esa función de armonía social y de pacificador entre los distintos sectores no la podía ejercer, ¿no? El mismo Perón lo va a reconocer. Y finalmente fallece en julio. Entonces, el fallecimiento del presidente siempre, en cualquier circunstancia, cualquier presidente, sobre todo un presidente constitucional, es un hecho político, ¿no es cierto? En esta situación tenemos una complejidad más, y es que quien asume la vicepresidencia es su esposa, su mujer, que no solo no tenía experiencia política, sino que se vuelca al ala más derechista, pero a su vez al ministro de Bienestar Social, que es José López Rega, que es realmente quien está atrás de la presidencia a partir de entonces. A partir de entonces hay
muchos de los sectores que componen el peronismo que se van a salir, digamos, del gobierno. El mismo ministro, nosotros mencionábamos a Helbert, que se mantuvo durante los distintos momentos, va a permanecer unos meses y a partir de octubre del 74 se va también, cuando fracasa el anteproyecto de ley agraria que les mencionaba hace un rato, que era un anteproyecto, un grupo de proyectos de ley muy fuerte y que representaba muchos sus propias ideas, decíamos la del secretario de Agricultura Giberti y demás. Cuando ese proyecto fracasa, Helbert también se va del gobierno. A partir de entonces, y ya sobre todo en 1975, tenemos una descomposición muy fuerte del gobierno, porque los enfrentamientos entre los distintos sectores, y acá son los sectores del peronismo, sobre todo, se hacen más fuertes, más relevantes. Se van a suceder varios ministros de Economía, algunos son de los tradicionales del peronismo, lo llama a Gómez Morales en un primer momento, y luego hay un periodo muy breve donde hay un ajuste fuertísimo que ha quedado en la memoria de todos y que acarrea incluso la caída del mismo López Rega, por una fuerte movilización de la CGT. Decíamos que paulatinamente se van alejando los distintos apoyos de María Estela Martínez y le va a quedar solamente la CGT. Pero también la CGT, acá algunos autores historiadores, quiero decir, ¿no? No partidarios o políticos del momento, sino historiadores dicen, bueno, la CGT también contribuyó en cierto modo a la conflictividad y no buscando una solución política, ¿no? Bueno, ¿cuál es el episodio que yo les mencionaba que ha quedado en la memoria de este momento en cuanto a la política económico-social? Es el Rodrigazo. Ustedes lo habrán oído nombrar, a veces se habla de Rodrigazo cuando se están pensando en una fuerte devaluación, ¿no? Pregunto yo, antes de seguir yo explicando. Ustedes, primero, ¿sabían lo que es el Rodrigazo? Segundo, ¿lo han escuchado nombrar en sus familias o gente conocida? Porque lo que sucedió mucho en ese momento es que muchas personas, por ejemplo, van a perder sus casas. Porque en la época de prosperidad, y sobre todo el año 73, que fue, a pesar de todos los vaivenes políticos, y en buena parte del 74, hubo una situación económica bastante positiva, con buenos salarios para los trabajadores y demás. Entonces mucha gente había tomado créditos, empieza a pagar créditos hipotecarios. A partir de Rodrigazo, más de uno pierde su casa. Antes de seguir, alguien... A ver, acá hay Mayra. Pero además de Mayra, ¿alguien más puede responder tal vez? Mayra creo que ya tiene la mitad de la aprobación del parcial. Sí, porque fue un ajuste grande y también llevó a una huelga general. Claro. Yo sinceramente no lo escuché nombrar, pero nunca lo vi, digamos. Estaba antes de la clase, estaba viendo un video que, bueno, que te explicaba más o menos, pero no, nunca lo vi en sí. No había escuchado antes de eso, o sea, se dicen por ahí sobre el Rodrigazo, pero el término no lo entiendo. Perfecto, Natalia. Bien, no se te ocurra estudiar para el parcial a través de un video, ¿eh? Porque si yo me doy cuenta en el parcial que te estaba leyendo la bibliografía, pero como no llegaba, dije, bueno, voy a complementar algo antes de entrar a la clase. Está bien, perfecto, pero no estudien a través de videos, y menos de YouTube, y menos que no sabemos de quién es hecho. Salvo que ustedes consigan fuentes de época, pero igual no es necesario para ahora, para el parcial. Pero si uno pone, por ejemplo, quiero escuchar qué dijo Perón en tal momento y conseguí que está la grabación, eso es una fuente de época. Lo que yo digo, estos videos organizados para explicar. Yo les suelo preguntar esto, ahora les explico bien en qué consiste, es simplemente una fuerte devaluación y aumento de los precios en casi todos los servicios públicos. Porque muchas veces lo que sucede es que quedan las familias, y me ha pasado a lo largo, hace bastantes años que doy clase, que muchas veces cuando damos este tema, la gente, los mismos estudiantes me cuentan,
a mi padre, a mi abuelo, le pasó a mi tío, porque muchas personas, ya les digo, en etapas de mayor prosperidad y demás, habían tomado créditos, ¿no? Y lo que sucede entonces es, se llama a este hombre Celestino Rodrigo, y lo que hace es una fuerte política de ajuste, pero hay una devaluación del 100% y aumentan todos los servicios públicos, todas las tarifas. Es decir, es muy fuerte y muy de golpe. Por eso es que afectó a muchísimas personas, y acá la CGT hace una fuerte movilización, y está un mes nada más, Rodrigo, pero lo que sucede es un corte muy fuerte, por eso es que ha quedado el nombre, ¿no? El Rodrigazo. La CGT hace una fuerte movilización y finalmente lo que logra es que Rodrigo renuncie y José López Rega también. Termina yéndose López Rega, incluso termina yéndose del país después. Incluso la vicepresidente va, en esta época va a terminar tomando licencia. Ya estamos en el año 1975. El año 1975 es un año muy complejo porque ahora va a ir uniendo los enfrentamientos y conflictos políticos con también la crisis económica. Tal vez no tan profunda como hemos conocido y estamos conociendo distintas otras crisis posteriores. Digamos, no vamos a poner la de ahora porque no la podemos estudiar, estamos nosotros en el medio, pero la de 2001, por ejemplo. Pero sí fuertes dificultades, por ejemplo, este caso, esta cuestión del Rodrigazo. Este año 75, entonces, también ve dos situaciones. Por un lado, ya les digo, la presidente en ejercicio de la presidencia toma licencia, no hay vicepresidente, porque ella era la vicepresidente, entonces queda a cargo de la presidencia Ítalo Luder, que era de la Cámara de Diputados. Bueno, hay en esos meses fuertes negociaciones en algunos sectores. Lo que se pretendía era el adelantamiento del poder, digamos, el adelantamiento de elecciones. En otros sectores no, digamos, y también es el momento de las primeras apariciones, digamos, o los primeros momentos en que participa el ejército en la represión interna, que eso es autorizado por la misma Isabel y por Ítalo Luder, ¿sí? En los sucesos de Tucumán en contra de los guerrilleros y demás. Entonces, ya es en ese momento, estamos incluso un enfrentamiento fuerte entre, o una represión desde la AAA, que es, les decía, un grupo paramilitar creado por López Rega, que ya venía actuando desde el año anterior sobre todo, en contra de los grupos de izquierda. Entonces se va a deteriorar muchísimo la situación. Por otro lado, los sectores empresarios, que se han salido ya hace rato del pacto social, conforman una agrupación con la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Cereales, la Bolsa de Comercio, y los sectores más concentrados, y terminan haciendo al fin del año un lockout patronal. Al mismo tiempo, si ponemos todas las piezas y todos los actores, tenemos los distintos sectores militares que empiezan a movilizarse, y en todo caso se prevé un golpe de Estado. El golpe de Estado lo preveían desde los militares hasta los sectores guerrilleros. Algunos pensaban que el hecho de que hubiera un golpe, eso iba a acelerar el vuelco hacia el socialismo. Bueno, el caso es que desde distintos sectores de la sociedad ya se pensaba y se sabía o se predecía que iba a haber un golpe de Estado. No se logra una solución política de la situación. También se le reprocha a la oposición el haberse quedado atrás, ¿no? Y no haber logrado una solución política. En diciembre de 1975 hay un primer intento de golpe de Estado que no tiene resultados porque se opone el mismo comandante jefe del ejército, que era Jorge Rafael Videla.
Ustedes me dirán, pero Videla es el que hace el golpe de 1900, al principio del año 76. En diciembre de 1975, Videla se opone al golpe de Estado. Y acá tiene que ver con algo que hemos mencionado otras veces relacionado con los golpes de Estado. En general, en principio es el ejército el que toma la delantera. Acá el golpe, este intento de golpe lo había motorizado la Fuerza Aérea. Eso por un lado, el equilibrio entre las distintas fuerzas. Por otro lado, se pensaba entre los jefes más relevantes de las Fuerzas Armadas que no era llegado el momento, ¿no? A lo que apostaban era a una mayor conflictividad, una mayor descomposición y que perdiera casi todos los apoyos la presidenta de la Nación. Y diagnosticaban que no era el momento en diciembre. A nivel económico, se van sucediendo los ministros de Economía, entre otros lo tenemos a Antonio Cafiero, un periodo del año 75 como ministro. Lo menciono por el hecho de que Cafiero nuevamente intenta reeditar el pacto social. En estas circunstancias tampoco resulta, sobre todo porque ahora hay muy poco apoyo de los sectores empresarios. El pacto social puede resultar si hay apoyo de empresarios y trabajadores. Haciendo un pequeño paréntesis, les recuerdo una cosa. ¿Se recuerdan 20 años antes, es decir, 1952, cuando hubo una crisis y un plan de reactivación económica durante la segunda presidencia de Perón? En ese momento hubo un pacto social, y hubo un pacto de precios, salario y demás, y en ese momento resultó. Las circunstancias eran muy diferentes, no había fuertes enfrentamientos, y además la recuperación económica fue rápida. Yendo a los años 70, acá se mezclan distintas situaciones, enfrentamientos políticos, circunstancias económicas, los coletazos de la crisis del petróleo a nivel internacional y la propia inestabilidad política interna. Entonces, tampoco Antonio Cafiero tiene el resultado. Y el último de los ministros de Economía de María Estela Martínez, en realidad, no pretende ni siquiera hacer un plan. Que está prácticamente, son los 2 primeros meses de 1976, donde vivimos el primer episodio fuerte de hiperinflación en la Argentina. Ustedes saben que hemos tenido, en realidad hay 2 grandes episodios de hiperinflación. Uno es este momento, y el otro es en 1989, en los últimos meses de Alfonsín. En este momento, a principios de 1976, con fuertes pugnas políticas, con un gobierno que también a nivel internacional no tenía apoyo, por ejemplo, de entidades de crédito como el Fondo Monetario y demás. Y esto lleva entonces a una fuerte inflación, una primera hiperinflación. En esas circunstancias es que el 24 de marzo de 1976 se lleva a cabo el golpe de Estado, en el cual participan las 3 fuerzas: el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Y acá tenemos a Jorge Rafael Videla por el Ejército, por la Marina a Emilio Macera y por el Ejército al brigadier Agosti, que se me borró ahora el primer nombre de Agosti. Bueno, por las 3 fuerzas, y que asumen el gobierno, obviamente, por sobre la Constitución, ¿no? Asumen el gobierno a la vez, como fuerzas conjuntas, como un golpe institucional. Que eso es lo que, ahora vamos a explicar algunas cuestiones, pero eso se lo mando el viernes. Institucional en el sentido de que, a diferencia de lo que ocurre en el golpe de 1966 con Onganía, en el cual sí son las 3 fuerzas que lo destituyen por golpe de Estado a Arturo Illia, pero a su vez enseguida le dan todo el poder a una persona, que es Juan Carlos Onganía. En este otro, en 1976, que a su vez los militares denominan proceso de reorganización nacional, ya les dice un poco el nombre que eligen, ¿no? Lo que, digamos, cómo estaba planeado, y que ha sido un golpe más
planificado también, asumen las tres fuerzas como junta de comandantes. Y si bien designan a uno de ellos, designan a Videla como presidente de facto, la junta va a seguir también, va a seguir gobernando también. Entonces, respondo la pregunta de Mayra. Esperé que la alcance a leer primero. El Ejecutivo primero lo ocupó Videla. Es porque, como usted decía, el ejército era siempre el que tenía el rol principal en las tres fuerzas. Sí, y a pesar de que en el golpe de Estado de 1976, ya les digo, es la Junta, son las tres, es siempre el ejército el que va a ocupar en la presidencia. Acá tenemos la particularidad que por el lado de la Armada hay alguien con ambiciones políticas, que era Emilio Macera. ¿Sí? Macera tenía ambiciones políticas y vamos a ver, durante el transcurso del gobierno militar intenta poner sobre la mesa esta ambición política. Bueno, a ver, las fuerzas se presentan ante la sociedad como algo unido. Y lo que las uniría sería la lucha contra la subversión. Eso se presenta frente a la sociedad. Ahora, si lo vemos al interno, hay fuertes enfrentamientos. También dentro del ejército, ¿no? Más adelante ustedes, no sé si habrán oído hablar, en algún momento se mencionaban los halcones y las palomas. Del lado, Videla estaría del lado de las palomas. En el sentido de quiénes eran más represivos. Digamos, a ver, yo creo que no hay un grado de represión, pero bueno, esa era la manera. Pero sobre todo entre el ejército y la armada. Y la armada mientras estuvo Macera. Sin embargo, a pesar de esta presencia, después van a competir incluso en la represión. A pesar de esta presencia, siempre fueron presidentes que provenían del ejército. Entonces tenemos a Videla, después lo vamos a tener a Viola, después lo vamos a tener a Galtieri y finalmente a Viñones. Son todos generales del ejército. No cambia esta norma. Digo, lo pongo entre comillas porque no es una norma legal, digamos, ¿no? Acuérdense siempre que el golpe de Estado es algo que interrumpe la legalidad. Y lo que se le denomina institucional no es porque sea institucional, legal o democrático, sino porque es todo el conjunto de las fuerzas. Esto tampoco lo inventé yo, es una explicación que dan Hugo Quiroga, Marcos Novaro, Palermo, digamos, distintos autores que han analizado esta etapa. Entonces, porque las tres fuerzas a la vez toman el poder y después porque hay un reparto, digamos, con esa intención hay un reparto de poderes. Se reparten las gobernaciones entre las tres fuerzas, siempre con mayor presencia del ejército, se reparten los ministerios, salvo el Ministerio de Economía, a cargo de alguien que ustedes seguramente habrán oído hablar, de José Alfredo Martínez de Oz, que era un civil. El resto se van repartiendo entre las distintas fuerzas. El Ministerio de Educación suele ser un civil también. Mismo hay una comisión de asesoramiento legislativo que también implica un reparto. Son 6, 2 y 2, 2 por la Armada, 2 por el Ejército, 2 por la Fuerza Aérea. En este caso son las mismas cantidades. Pero bueno, es todo ese reparto del poder y esa intención, por lo menos para afuera, de gobernar las tres fuerzas, más allá de que ponían una persona como presidente, que era designado por la Junta, va a tener la presencia del estatuto, del proceso de organización nacional y demás. Entonces eso nos habla de una manera de concebir el golpe de Estado con la intención de gobernar por sí mismas las Fuerzas Armadas. Ya lo tenían en 1966, mucho más ahora. Por sí misma gobernar y además con un diagnóstico que hacían de la sociedad como una sociedad enferma que había que sanar, modificar. Por supuesto, eliminando lo que consideraban elementos de perturbación. Sería
la guerrilla o, digamos, cualquier elemento que era dentro de la visión de las Fuerzas Armadas lo que se suponía que enfermaba a esta sociedad, entre otras cosas el populismo. Bien, cierro, dejo ahí un poquitito y quiero escuchar si tienen preguntas, lo que sea. Profe, a mí me quedó una duda acerca de quiénes eran los montoneros. ¿Eran el grupo de jóvenes más revolucionarios, por así decirlo? Por así decirlo. A ver, sos Natalia, ¿no es cierto? Sí. Natalia, en principio yo te explico rápidamente, pero lee también, no sé si leíste el texto de César Catch, el Eh, ego, la protección y qué sé yo. Bien. Les voy a, si me acuerdo, voy a anotarlo acá también. Les voy a subir otro texto que no es obligatorio para el parcial, pero que sí te puede dilucidar algunas cosas a vos o a cualquiera de ustedes, que es de Mónica Gordillo, una historiadora que analiza todos los movimientos guerrilleros que hubo de los años 60 hasta ese momento, ¿no? Bueno, porque son varios, no es uno. Los montoneros en realidad surge como un grupo católico de derecha, a principios, fines de los 60 más o menos. Después va a girar a la izquierda y se presentan en público, digamos, en 1970, cuando secuestran, y eso se lo mencioné la clase pasada, cuando secuestran al quien había sido gobernante de facto en el golpe de 1955, que era Pedro Eugenio Aramburu. En ese momento lo secuestran, le organizan una especie de juicio hecho por los montoneros, no un juicio en el Poder Judicial, y lo ejecutan. Ese es el momento en que aparece en público. Luego, esta corriente, que eran al principio muy pocos, muchos eran jóvenes de sectores medios, va a lograr reclutar una cantidad de personas. Si te interesa todo el tema, también, no solo esto del texto de Gordillo que yo les voy a pasar, sino está Pilar Calveiro. Hay bastantes personas que analizan todo el tema, pero por ahí el texto de Pilar Calveiro, que se llama Poder y Desaparición, también te puede ser útil para mencionarlo. Entonces, ¿qué es lo que se va a convertir en una verdadera organización que tenía una estructura muy similar a la militar, ¿no? Con distintas jerarquías? Y entonces actuaba, llamaban en la superficie y por debajo de la superficie. Los que estaban en la superficie tenían una acción pública que no era violenta en general, y bajo la superficie eran quienes hacían los atentados. Cuando Perón va a anunciar su regreso, cuando se anuncian las elecciones y demás, Montoneros va a girar hacia el peronismo y se va a incluir en el peronismo, como parte de la juventud peronista. Y va a deponer las armas a inicio de 1973, al mismo tiempo que triunfa el candidato Cámpora. En 1974, luego del episodio de la Plaza de Mayo, nuevamente plazan a la clandestinidad como un movimiento guerrillero. No era el único, yo les mencioné el ERP, que es de izquierda, el Ejército Revolucionario del Pueblo, y hay una cantidad, digamos, de movimientos y siglas y demás que les recomiendo que lean a Gordillo. Lo que pasa es que para cuando los militares toman el poder, ellos lo hacen, los militares toman el poder en 1976, me refiero, lo hacen poniendo como excusa, en todo caso, la lucha contra la subversión y demás. Muchos de estos grupos ya estaban descabezados para ese momento, ¿no? La represión muy fuerte que hubo en el año 75, ya muchos ya no estaban, el ERP ya no era fuerte, quedaban montoneros, pero para 1978 prácticamente también está descabezado, algunos de los líderes se van del país. Entonces, digamos, eso es la complejidad de todos estos movimientos guerrilleros, no hay manera de explicarlos con una sola palabra, Natalia. Es muy complejo. Lo que yo les digo es una cosa,
en realidad, si bien la violencia de Estado es la violencia que viene desde arriba, digamos, desde el Estado, que es lo que pasa durante el golpe militar, también está esta violencia que es de abajo, que es a partir de la guerrilla, y que va a conformar estos movimientos que son, ya les digo, muy complejos. Montonero además tuvo mucha repercusión en distintos sectores, porque en la superficie había gente de distintos momentos que muchos no tenían que ver con la parte del soldado montonero, ¿no? Pero les digo, tenían esa estructura muy vertical y muy parecida. Si ustedes leen a Pilar Calveiro, la que escribe Poder y Desaparición, que a su vez ella estuvo secuestrada por los militares, esta señora. Es muy impresionante además cómo lo va describiendo, ¿no? Esa organización casi militar, en el cual cada uno era un peón también. Bien, bueno, espero haber respondido en parte algo de lo que pregunta Natalia. Bien, otras preguntas de parte de ustedes. Sí, profe, me quedó un poco más claro, pero algo como que no me quedaba claro en un principio era lo que pasó en la masacre de Seiza, que explicaba en un momento sobre los montoneros y sobre un enfrentamiento de los diferentes sectores, ¿no? Pero más que nada de montoneros, y no sé bien por qué se dio ese enfrentamiento. A ver, no queda claro porque no está claro, digamos, pero en general ahí vos tenés ahí más que entender específicamente enfrentamiento dentro de Montoneros, tenés que ver el enfrentamiento entre la derecha y la izquierda peronista. Ahí hay un vuelco hacia la derecha. En general, las explicaciones más cercanas hechas por historiadores actuales, ¿no es cierto? Digo yo, nos hablan de sectores de la derecha que desde el palco le disparan a Montoneros. ¿Y por qué se da eso? Porque justamente son luchas de poder. A ver, ¿quién se queda con el poder? ¿Quién se queda con el poder en esta Argentina peronista en la cual pugnan sectores absolutamente contrarios, con ideas absolutamente contrapuestas? Entonces, en esas luchas de poder se dan estas situaciones de extrema violencia. ¿Sí? Y mientras Perón estaba fuera, un poco jugaba con ambos sectores y tiene un discurso más revolucionario, 71, 72. Pero una vez que vuelve Perón acá, uno de los sectores tenía que ser el que iba a triunfar, ¿no? Sí. A eso, pensaba por ese lado la cosa. ¿Sí? Ok. Tenía otra duda. ¿Quiénes vendrían a ser los actores del sector de izquierda? Bueno, del sector de izquierda tenemos, sobre todo la juventud peronista. La juventud peronista, la mayoría, bueno, muchos de ellos eran montoneros, no todos eran montoneros, pero digamos, más que nada este sector. Que son los que piensan que la vuelta de Perón y la instalación de nuevo del peronismo al poder iba a llevar hacia el socialismo, ¿no? La lectura era, por el camino del peronismo llegaremos al socialismo, ¿sí? Entonces, esos son los sectores de izquierda dentro del movimiento peronista. Por eso les digo que es muy complejo. Además, todo el enfrentamiento dentro del mismo peronismo, entre el año 73 hasta, bueno, ya cuando entran los militares es otra cosa, pero es muy fuerte entre los distintos sectores del peronismo. La Iglesia tuvo un rol importante durante la tercera presidencia. Esperen que leo. Por lo que veo me preguntan sobre la Iglesia. Se vinieron afilados con las preguntas hoy. Bien, entonces, no, me está bárbaro, me encanta, porque otras veces no me hacen preguntas, pero bueno, si no me hacen preguntas en este tema, digamos, ya sería como para preocuparse. A ver, recuerden una cuestión, acá tenemos distintos sectores en la iglesia, se refiere a la iglesia católica la pregunta, supongo, ¿no?
Acuérdense que tenemos el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, que ya viene de unos años anteriores, con la presencia del obispo, no me sale el nombre, Elder Cámara, creo que es la manera correcta de decirlo, un obispo brasilero, que, digamos, es el que, la figura principal, en todo caso, de los sacerdotes del tercer mundo, que son sacerdotes que piensan en la iglesia como un agente de cambio social, ¿no? Es un movimiento nuevo dentro de la iglesia, si bien tradicionalmente, digamos, ya desde fines del siglo XIX, con las encíclicas Rerum Novarum y demás, hay ya una apertura de iglesia hacia las funciones sociales, pero es diferente. Acá estamos, entonces, en los años 60, este movimiento de sacerdotes del tercer mundo, algunos de ellos luego en Argentina incluso pasan a formar parte de algunas organizaciones guerrilleras, pero en tanto personas más que en tantos sacerdotes. Entonces, en ese contexto y en los primeros momentos de más cambio, de más ebullición del año 73, tenemos esa presencia de los sacerdotes del tercer mundo en las villas, motorizando distintas acciones sociales, acercándose a la juventud peronista y demás. Y tenemos, por supuesto, el otro sector, que es de las jerarquías eclesiásticas, en el cual encontramos a la mayoría de los obispos, no todos, porque, digamos, del lado de los sectores que pretendían un cambio social y demás, estaban algunos obispos, por ejemplo, Jaime Nevares, Monseñor Jaime Nevares, que era el obispo de Neuquén, el obispo Esaine, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Esaine con H, de Río Negro, un obispo de Chaco, que no me acuerdo el apellido, había 3 o 4, y el que mataron, el de la Angelelli, creo que era, que matan después los militares. Entonces, hay algunos que sí comprometidos con todo este movimiento, pero otros son de ideas mucho más conservadoras y demás, y ese sector más conservador de la Iglesia Católica incluso va a ver con bastante buenos ojos el golpe de Estado después, ¿no? Que es lo que se le reprocha también a un sector de la Iglesia Católica. Entonces, sí tiene un papel con estas salvedades. También las complejidades de la sociedad van a verse dentro de la Iglesia, pero si uno lo piensa como cosa nueva, digamos, como presencia nueva, sería de los sacerdotes del tercer mundo. ¿Alguna otra pregunta, comentario y demás? Mientras les voy diciendo un par de cosas sobre el parcial, mientras ustedes piensan si tienen preguntas. Yo les anuncié ya el viernes 20, les mando las consignas del parcial, del segundo parcial, que tienen que mandar resueltas el 24, que en realidad es lo que decía el cronograma inicial. Cuando dice entregar, se supone que son ustedes que me entregan a mí el parcial. En el primer parcial yo lo había diferido un poco, pero ahora no lo podemos diferir porque se nos junta, sino el parcial con el recuperatorio, con el integrado y demás. Cuando queremos acordar ya estamos ya prácticamente a fin del año. Si hay alguien que tiene algún problema especial, algún tema laboral o lo que sea, me escribe aparte, digamos, lo tenemos en cuenta. Pero en general, eso va a ser para todos. El parcial va a tener algunas consignas, 4 o 5, digamos, para hacer en sí mismo. Por ahí les pongo algunas más, pero las concretas van a ser ese número. Siempre recordando estas indicaciones que yo les digo. No solo poner el nombre, ¿no? Porque les va a quedar a ustedes la memoria que hay que poner el nombre del archivo. Creo que eso nadie más se lo va a olvidar en su vida. Pero más que eso en el contenido. A ver, ¿qué tengo que hacer en el contenido? En contenido yo me baso en la bibliografía. Por supuesto que se ve favorecido el que ya la fue leyendo de antes, porque el que intenta leerla en 2 días todo para responder todo bien, ahí tienen problemas. Y cuando lo hago el parcial tengo que redactar. Digo así como si estuviera escribiendo, pero bueno, en la computadora. Hay que redactar, hay que escribir ustedes. Y si quieren copiar frases textuales, ponen comillas y le ponen. Esto lo dijo, qué sé yo, Mónica Gordillo. O lo dijo Ricardo Sidicaro. Y después al final yo les pido siempre que pongan la bibliografía. Estas son cosas
Lo de la bibliografía tal vez es una cosa formal, pero hay que citarla correctamente porque es un aprendizaje que les queda además. Pero lo otro es de honestidad intelectual. Ustedes saben cómo se llama cuando uno se copia. Cuando uno, primero que se copia, copiarse un examen es copiarse. Digamos, toda la vida uno se copió. Pero si uno agarra un texto de otra persona, así por internet, y te lo cortás y pegás la mitad del texto y te lo pones adentro de tu texto, eso se llama plagio. O sea, eso no hay que hacerlo. Si a alguien se le pasa que por alguna razón puso una frase y se olvidó, bueno, eso no es serio. Pero sí, y eso yo lo tuve en cuenta mucho en el primer parcial, porque a pesar de que yo les había puesto los carteles, realmente muchos lo hicieron. No se dan cuenta realmente cómo hay que hacer. Imagínense ustedes si tienen que hacer un examen presencial. Cuando ustedes hacen un examen presencial, no es que tienen todos los libros abiertos al costado, salvo que sea un examen con libro abierto, lo cual es diferente. Pero si no, ustedes estudiaron y tienen que elaborar, bueno, piensen de esa manera. Hay que elaborar y en todo caso, si uno copia, citar. Si usan otros textos o páginas de internet, lo que sea, también lo indican. Ya les decía yo a Natalia y les digo a todos, no usen videos y cosas por el estilo para estudiar. Usen primero la bibliografía obligatoria. Si a alguien le parece que no le alcanza con la bibliografía obligatoria, incorpora alguna otra cosa tratando que no sea de divulgación, sino que sean textos realmente científicos y que diga el autor. Que no sea algo anónimo que puso alguien, sino que diga, bueno, esto lo dice Talía Gutiérrez, o esto lo dice Micaela Benítez. Y tienen título. ¿Cómo me doy cuenta si es un texto? Generalmente tienen ustedes dónde fue publicado, la fecha, el año, el autor, ¿no? Y al leer mismo se van a dar cuenta. No sé si tienen alguna otra duda con respecto al tema, seguramente van a tener muchísimas más dudas respecto al tema a medida que ustedes lo vayan leyendo. Pero respecto al parcial, ¿tienen alguna duda? Profe, usted dijo que el viernes iba a subir algo, ¿entra? No, porque vos llegaste tarde. Mejor dicho, te vamos a decir que sí. El que entró después lo que... No, a ver. No, pero además ya se los anuncié en el campus. Hasta hoy, lo que dimos hasta hoy es lo que entra en el parcial. El viernes voy a subir algo sobre el gobierno militar. Algunas cosas también las expliqué rápidamente acá, eso de que es una dictadura institucional, soberana. No llegamos a dar todo el programa porque me faltó todo ese tema que necesitaríamos 2 clases por lo menos para darlo. Pero bueno, les voy a subir igual algo como para que les quede a ustedes un cierre de los temas y después incluso el que da integrador ahí sí, yo les puedo preguntar sobre eso. Pero ahora para el parcial no, es solamente hasta hoy. Y la bibliografía que hay hasta hoy y demás. Profe, entonces es la última clase hoy. Entonces la última clase hoy, por eso yo quería que estuvieran, y esperaba a ver si estuvieran, pero bueno, va a haber siempre un grupo que son los que están y todos los demás no están, mandarán sus exámenes, qué sé yo. Claro. No sé, cuando tengamos presencialidad vamos a tener que hacer una especie de convocatoria de alumnos. A ver, quiero conocer en persona a todos los alumnos que tuve en 2020. A ver cómo son, dónde están, porque en estas clases es un grupito nomás el que se conecta. Pero bueno, por eso también les pregunto si todas las dudas, todas las cosas que las pregunten hoy. Yo no he terminado de leer todos los textos todavía, pero yo pensaba que en el golpe de Estado de Onganía había, por lo que entiendo del texto de Riz, que había una, digamos, campaña fuerte de prensa y había bastante, no sé si me estoy equivocando, pero como casi una aceptación de la ciudadanía civil, ¿no? O me estoy equivocando de golpe de Estado o de país, porque estoy con otra materia también, como no fue repetido, ¿cierto? ¿Tenés otra materia de historia? Bien. Historia social general estoy cursando y también estoy leyendo un montón, no sé si estoy en Rusia o en... Pero... a ver, estaba muy divulgado lo de Onganía, ¿no? Antes de que asuma. Exactamente, ahí tenés, en principio, una campaña fuerte a través de algunas revistas sobre todo. Yo se los mencioné en el momento cuando tuvimos esa clase. Primera Plana, Confirmado, son las dos más conocidas, que hablaban bastante abierto, mucho más que en el 76 incluso.
Igual en el 75-76 había todo un rum, porque además los mismos jefes del ejército hasta se reunieron previamente con Martínez de Oz planeando el futuro plan económico. Pero volviendo a 1966, y en efecto, el golpe fue el 28 de junio, pero durante toda esa primera parte del año hablaban bastante desembosadamente sobre el golpe de Estado, sobre la función de los militares,